se le pregunta a un pastor, a cualquier pastor, ¿a qué le teme más dentro de su congregación? Seguramente le va a decir que a una división. La historia de iglesias divididas, congregaciones, tendríamos que decir, pero la fuerza de la costumbre y el común denominador llama iglesias a lo que en realidad son congregaciones de la iglesia. Bueno, la historia de las congregaciones divididas es tan abundante y tan triste que no parecería haber otra instancia capaz de superarla. Una congregación alegre, bulliciosa, con una excelente banda de música que hace que la alabanza y la adoración suenen casi a música de ángeles, con gente solidaria, con un mensaje sólido, con un crecimiento numérico sostenido, con misioneros, 1, 2, 3 o más desparramados en el mundo, con programas de radio y televisión propios, muy escuchados, en suma, con éxito. ¿Y de pronto qué? El cataclismo y la división. La mitad de la congregación se queda y la otra mitad se alquila una sala en la calle siguiente y se van. Pero se van, cuidado, como si dejaran atrás, ¿qué te digo?, un culto umbanda. División. Bueno, hoy vamos a repasar en este estudio las causas y los pormenores de cualquier división. No solamente la de una congregación cristiana o religiosa o lo que fuere, sino cualquier división. Así también como tratar las responsabilidades humanas que puedan caber en cada una de esas divisiones. Ya sabemos que la palabra división, porque lo hemos enseñado aquí en otras oportunidades, la palabra división es una palabra compuesta. Tiene a di, que es un prefijo, que implica o significa doble o separado. Y después tiene la palabra visión, que como todos sabemos es, en términos generales y más allá de lo literal que tiene que ver con uno de los 5 sentidos, la vista, la percepción es la visión, la percepción más o menos clara de un determinado objetivo. Entonces, visión, objetivo, es una cosa. Nosotros estamos todos juntos por una visión, un objetivo. Pero si hay dos maneras, por lo menos, mínima, de ver ese objetivo, tenemos una doble visión del objetivo, lo que equivale a decir una división. Por eso el título que hemos elegido para hoy es Divide y reinarás. Título, Divide y reinarás. De esa misma concepción gramatical salen otras palabras que también tienen que ver con separaciones. Por ejemplo, disímil, se pronuncia disímil naturalmente, todo junto, significa algo así como dos cosas parecidas, pero separadas. División, por lo tanto, implica necesaria y simplemente dos visiones. Que podría darse el caso, fíjate lo que te digo, que no fueran decididamente opuestas entre sí,
pero que generalmente sí lo son. Hay estructuras denominacionales indiscutidas, respetadas y con sumo prestigio, que aceptan diferentes visiones en su seno en el marco de una democracia implantada dentro de un reino monárquico. Hay, en otras, absolutismos que llevan a expulsar gente de las congregaciones simplemente por no compartir la visión pastoral, por ejemplo. Bueno, yo quiero decirte que ambas posiciones son total y absolutamente antibíblicas. Y además, 100% carnales. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el verso 17 encontramos que dice: Mas él, está hablando de Jesús, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, y esto te da también para entender que Jesús en muchos casos tenía la capacidad de poder discernir lo que estaban pensando los demás. No sé cómo se le llamaría hoy, pero no quiero decirlo por la duda, porque Nueva Era eso lo agarró y lo hizo prácticamente su caballito de batalla, y por ahí le estoy haciendo la publicidad, pero con la palabra, ¿no? Con las palabras que usa. Pero Jesús sabía, y no es solamente en este texto, en muchos textos se dice que Jesús sabía lo que estaban pensando. Bueno, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. En el Evangelio de Mateo, el mismo suceso es relatado, pero agregando la palabra ciudad a casa dividida, y emplea el término no permanece a continuación de cae. Yo todavía no logro saber por qué este pasaje es tomado por la enseñanza clásica solamente para el reino de las tinieblas y para la guerra espiritual. Es muy cierto que de eso es de lo que se está hablando en todo el contexto de esta escritura. Y no menos cierto es que a eso es a lo que se refiere puntual y específicamente cuando lo dice. Pero cuidado, tanto o más real es todavía que Jesús no dice en ningún momento que si está dividido el reino de Satanás no permanecerá. Él lo que dice es que todo reino, que toda casa y que toda ciudad dividida cae o se cae. Yo aprendí ya hace mucho tiempo que cuando la Biblia utiliza la palabra todo, inexorablemente esa expresión significa en este único lugar precisamente eso, todo. Yo ya he dicho, pero lo repito una vez más porque por ahí siempre alguien falta de escucharlo, todo, nada, siempre y nunca son terminologías eternas. Y como tales, solamente pueden ser utilizadas por la palabra del Dios eterno. Porque vos podés decir, yo hago todo lo que puedo. No, no es todo lo que podés, es una parte grande, pero no todo. Podés decir, a mí no hay nada que me haga sentir mal. No, algo te pone mal. No es nada. Podés decir, siempre voy a tener en cuenta tal o cual cosa. Un día te olvidaste. No existe el siempre. Y después podés ser romántico y decir, nunca me voy a olvidar de ti, viste, en las novelas románticas. Y te olvidás la semana que viene. Todo, nada, siempre y nunca son términos eternos. Cuando la Biblia usa estas palabras,
es en el único lugar donde estas palabras significan lo que significan. Bueno, bajo ese prisma es que vamos a ver lo que sigue ahora. En el libro de Oseas, del profeta Oseas, ese que vos lees a menudo, en el capítulo 10, los primeros 2 versos dicen lo siguiente. Oseas 10, 1 y 2. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Fíjate que aquí hay un detalle bastante importante y que vamos a tener que tener muy en cuenta. Un corazón dividido, que es como decir un alma partida al medio, tiene inexorablemente 2 visiones de una misma vida. Es el resultado, entre otras cosas, de la fabricación desobediente o innecesaria de altares para un sacrificio que ya fue hecho. Blasfemia. Aumento de sus ídolos, que es todo aquello que nuestra alma pone en su consideración por delante de Dios, no solamente estatuas. Solo muy ligeramente acostumbramos a interpretar eso para tranquilizar un poco nuestras conciencias, pero ídolo es todo aquello que vos ponés delante de Dios. Todo. Todo, ¿eh? Y dice el Señor que quien esto haga, culpable es. Yo pregunto, ¿has podido vos, mi hermano, mi amigo, has puesto tu casa, tu trabajo, tu vehículo, tu doctrina denominacional o tu mismo ministerio alguna vez por delante de Dios? Culpable. ¿Ha puesto usted, mi amado pastor, su prestigio, su posición, su congregación quizás, por delante del Dios al que dice representar? Tan culpable como el que está en la puerta recibiendo a la gente. Porque los dos tienen un corazón dividido y espiritualmente, obviamente, caerán. Nadie puede seguir creyendo, sin base ni sustento, que laicos y ministros, que es un invento nicolaíta humano, pueden llegar a tener evaluaciones, juicios y sentencias diferentes. Eso, de alguna manera, no es nada más que una vanidad posicional y jerárquica. Pero Dios es justo. Jamás olvide eso, ¿eh? En el libro de los Hechos, en el capítulo 14, tenemos el verso 1 que dice: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Yo quiero que puntual y específicamente vos tomés debida nota del texto y las implicaciones ulteriores de este pasaje.
ya que si lo mantenemos fresco en nuestro entendimiento, nos va a ser de mucha utilidad más adelante. Para entender, entre otras cosas, escrituras que generalmente se han enseñado alteradas, por allí hasta tergiversadas, o por allí hasta adulteradas, a gusto de cada, entre comillas, consumidor. Lo primero, que es totalmente visible, es que ellos no se encerraron en una actitud sectaria, entre cuatro paredes, a desarrollar la nueva enseñanza para unos pocos, despreciando de ese modo a todos los que todavía comulgaban y compartían con la religión oficial y estructurada. Aquí dice que fueron a la sinagoga, es decir, al propio campo de la religión, a hablar de Cristo. Y añade que creyeron muchos. Había una gran multitud, ¿eh? Si creyeron muchos de una gran multitud, muchos. A partir, dice, que creyeron de un muy curioso detalle. Dice, porque ellos hablaron de tal manera. Es notable porque este es el mismo término utilizado en Juan 3:16 cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, yo creo que bien vale la pregunta. ¿Qué será de tal manera? Podemos encontrar quizá muchas respuestas, pero a mí se me ocurre una en especial. De tal manera es una manera avalada por la unción y que por ese mismo motivo no se parecerá jamás a ningún discurso de hombre por mejor elaborado desde todos los puntos de vista técnicos, teológicos o discursivos que sea. ¿Y cuál fue el problema que tuvieron? ¿Cuál fue el problema que tuvieron ellos allí? Los incrédulos. Pero mucha atención, ¿eh? No los incrédulos de la calle. No los incrédulos de ese mundo delincuente, comerciante, o soldados. Eran incrédulos de adentro. O sea, gente que formaba parte lineal y legal de la sinagoga. ¿Qué hicieron entonces? ¿Se pusieron a debatir ideas teológicas? No, en absoluto. Para nada. Ellos no perdieron su tiempo en estériles polémicas sobre lo que sabían muy bien. No había ni para empezar a dialogar. Entonces se la ingeniaron. Se las ingeniaron. Comenzaron a darle rosca, a darle manija, a darle un empujoncito dialéctico a los demás, a azuzarlos y a procurar enfrentarlos con los discípulos. La religión actúa así. Como no se puede enfrentar con vos desde lo básico de lo que estamos hablando, de la palabra de Dios, te usa otras maneras y de pronto te pueden llegar a molestar porque, qué sé yo, porque no sos alto y pintón, entonces no podés estar parado delante de gente, porque para estar parado delante de gente hablando de la palabra de Dios, todos sabemos que tenemos que ser alto y pintón. Bueno, pero quiero decir con esto que se sale fuera del ámbito de lo que se está hablando para entrar en ámbitos paralelos con el simple hecho de, en este caso, enfrentar a la gente con los discípulos. ¿Pero y cómo lo hicieron? ¿A partir de qué? Con la legalidad. ¿Qué decían?
son unos herejes, no están avalados por el concilio, no tienen cobertura oficial, no los oigan, llévenlos presos, mátenlos. Eso decían. ¿Y cómo se defendieron ellos? Ya te lo anticipé, no entrando en ningún debate, no discutiendo doctrina, simplemente, dice aquí, hablando la palabra con denuedo. Entonces vos decís, bueno, pero ¿qué es hablar la palabra con denuedo? Bueno, ya te han enseñado que hablar con denuedo es hablar con convicción, con fuerza, con autoridad, y eso es todo. No, porque el denuedo no es una virtud humana, sino una de las señales fuertes y visibles conjuntamente con las lenguas que el Espíritu Santo produjo en Pentecostés. Lo podés leer en el libro de los Hechos. ¿Y qué determina el denuedo? Mira, yo lo estaba buscando, y paralelamente conmigo había un montón de gente. Llegó primero alguien y me lo sopló, y después no tuve más que confirmarlo y corroborarlo. El denuedo determina que se habla la palabra sin contaminación humana, sin adulteración filosófica, histórica, sociológica o psicológica, lo que vos quieras. Es todo Dios, toda unción. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? El que en el marco de toda la Biblia se deja en evidencia ante la predicación de la palabra. Dios dijo presente y confirmó debidamente la validez de lo que se estaba predicando. ¿Y cómo lo hizo? Como lo ha hecho siempre, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Y qué significa esto? Simple, que las señales y prodigios del poder de Dios serán manifestados por cualquier hombre o cualquier mujer que reúna un solo requisito fundamental: estar predicando la palabra auténtica, real, genuina, sin adulteraciones o contaminaciones de hombre. ¿Entendés ahora por qué son tan escasas las señales y prodigios en tantas congregaciones de la actualidad? ¿Y qué sucederá luego como consecuencia de esto? Va a haber división. Histórico. Es histórico. Ahora bien, ¿qué compatibilizamos entonces? La estricta y lógica validez que surge de esta división con la otra palabra. ¿Cómo la compatibilizamos? A la validez que surge de esta división, la que dice que ningún reino dividido prevalece, sino que se cae. En que no es una división entre auténticos y genuinos creyentes por causa de alguna diferencia en una interpretación bíblica, o por alguna manera diferente en manifestar la adoración, la alabanza o lo que fuere. Es una división obvia entre creyentes e incrédulos, que es algo total y absolutamente distinto. Porque no es una misma visión, lo que sería univisión, diferenciada por aspectos específicos, puntuales o determinados, sino directamente dos visiones diferentes, lo cual le da el nombre de división. Y son totalmente opuestas y hasta enfrentadas. Los que creen y los que estando juntos con los que creen, en realidad no creen. ¿Te animás a adelantar vos de qué lado se va a poner Dios? Y claro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12,
hay 5 versos que te quiero leer antes de ir a la pausa. Desde el 49 en adelante, Lucas 12, verso 49 hasta el 53 dice: Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? O sea que es como si estuviera diciendo, ¿qué quiere que le haga si el fuego del Espíritu que vine a traer ya está encendido? ¿Qué le puedo hacer yo? De un bautismo, verso 50, tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús acá, tal como lo podés confirmar en Marcos 10:38 y Juan 12:27, se está refiriendo a su muerte en la cruz. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. El Espíritu Santo que acompaña, avala y reviste a Jesús es el factor esencial, pero esencial en la división entre los que creen y los que no creen. Más allá de lo que digan o hagan. Entonces, una vez más, aquí parecería haber una contradicción. Porque Jesús dice, por una parte, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y nos deja la convicción y la certeza de que Él precisamente es portador de paz, pero resulta ser que aquí Él mismo dice que no vino a traer paz, sino disenso. Entonces, ¿cómo es la cosa? Es muy simple, pero te la voy a contar dentro de un momento. Ahora te digo que el teléfono que tenemos aquí es el 449-7070. Muy bien, estamos de retorno con Divide y reinarás. Y estábamos diciendo que parecía una contradicción que el mismo Jesús, que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, más adelante diga que Él no vino a traer paz, sino disenso. Mira, Cristo, cuando entra como Salvador personal y Señor en la vida de alguien, efectivamente trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero al mismo momento enfrenta a aquellos que han sido tocados con su divina esencia, con los que lo han visto llegar. ¿Por qué ese disenso? El Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y en el verso 34, tiene la clave. En esta misma alusión, aquí no habla de disenso, sino de espada. Y la única espada portada por Jesús fue y es la palabra. La palabra, mi querido amigo, amiga, es la que trae división. Porque es la que trae 2 visiones y también disenso. ¿Qué es disenso? Disenso, lo contrario a consenso. Consenso es unidad. En suma, Jesús no ataca las relaciones familiares, pero indica que ninguna atadura terrenal, no interesa lo íntima que sea, debe impedir la total entrega a Dios. Ninguna. Esta entrega puede que dé lugar a que algunos miembros de una familia comiencen a esquivar, evadir o a eludir a otros. En el libro de los Hechos, capítulo 23, en el verso 6, dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo
hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Nosotros en este tiempo no tenemos ningún inconveniente con la palabra resurrección. Pero no era este el caso en ese tiempo, en ese lugar y en esa compañía. Los saduceos, uno de los sectores que estaba presente ahí, aceptaban como sagrados solamente los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, pero rechazaban la resurrección porque no encontraban nada en esos libros que apoyara esa doctrina. Jesús llamó la atención sobre el hecho de que cuando Dios pronunció las palabras del libro del Éxodo capítulo 3, verso 6, Abraham, Isaac y Jacob estaban físicamente muertos hacía muchos años. Por lo que evidentemente estaba hablando de un tipo de vida después de la muerte. Esta palabra, en este texto, es la palabra anastasis, resurrección, y significa un levantarse otra vez, o restauración de la vida, o una tercera implicación que es levantarse de los muertos. Es una palabra compuesta formada por ana, que quiere decir otra vez, y después la palabra istemi, que se traduce como levantarse. La resurrección de Jesús constituye la primicia, o si vos querés el prototipo de la futura resurrección de todos los que están en sus tumbas. En este verso, anastasis es la resurrección venidera que ocurrirá en el día del juicio. Otro uso de anastasis designa como un establecimiento de la verdad espiritual. En el verso 7 del libro de los Hechos, capítulo 23 que estábamos viendo, cuando Pablo dice que acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga, el verso 7 dice, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Esto ha sido así, como podemos ver, desde el principio, por los siglos de los siglos y hasta nuestros mismísimos días. ¿Pero ha sido qué? Y ha sido un común denominador en nuestros distintos círculos cristianos para todo lo que tiene que ver con la palabra y fundamentalmente la interpretación. Tomemos un ejemplo habitual. Surge la pregunta global a la asamblea, y vos sabés que la asamblea es la iglesia global. La pregunta es, ¿qué importancia vamos a darle al Espíritu Santo? Alguien, seguramente con suma rapidez, va a responder, la que tiene. Él es quien lo mueve todo. Por su poder la iglesia es la iglesia y por su unción la palabra es la palabra. Mira, ahí es donde también, te diría con seguridad, va a salir alguien a disentir con eso dicho. Va a decir, no estoy de acuerdo. Es verdad que hay que darle al Espíritu Santo el lugar que le corresponde, pero ese lugar es el tercero. Yo no puedo admitir que se enfatice en lo que no está enfatizado. ¿Qué quieren? ¿Que después la gente se nos vuelva ultra mística y que nadie quiera obedecer a nadie si no lo guía el Espíritu Santo? Esto se va a transformar en una anarquía total. No. Con eso no podemos estar de acuerdo. ¿Vos te fijaste que en la última expresión, aquel que saliera al cruce a disentir, ya ha hablado en plural? No podemos. ¿Sabes por qué? Porque siempre sucede
en estos casos, que cuando alguien sale a rebatir una expresión de otros, lo hace mirando para todos lados, buscando asentimiento, buscando consenso. Entonces ya no va a ser uno el que está en desacuerdo, van a ser varios. Allí es donde van a aparecer los primeros, o estos mismos últimos, y van a decir, ¿no hay acuerdo? No estamos de acuerdo, bueno, está bien. Entonces nosotros para allá y ustedes para acá. Y que Dios los bendiga, hermano, y que les vaya muy lindo y chau. Yo me llevo el micrófono, vos te dejo los baffles. Yo me río, pero es trágico. Final. La asamblea ya está dividida y desde esa misma división jamás prevalecerá ni los unos ni los otros, ni los que poseen la razón ni los equivocados. ¿Vos sabés cuántas congregaciones, qué digo congregaciones, cuántas denominaciones han surgido de sucesos similares? ¿Las has visto prevalecer o solamente subsistir? Mira cómo entiende Pablo este asunto. En la primera carta que le escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 11, y en el verso 17, les dice a los corintios, 11-17 de la primera carta: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, ¡wow!, sino para lo peor, ¡re wow! No, o sea, le está diciendo que no se congregan para lo mejor. Bueno, un llamado de atención, un tirón de oreja. No, encima le dice, se congregan para lo peor. Si vos conocés algún grupo o congregación que se estén reuniendo con fines contrapuestos con el Evangelio, entendé que no son monstruos inventando un pecado nuevo, sino la prosecución de la historia. Ya sucedió antes. Dice Pablo, verso 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Pablo se queja de esto, pero más adelante va a decir que Dios usa esas divisiones para dejar en evidencia quién anda en su espíritu y quién anda en la carne. Sin embargo, a la hora de aconsejar, no vacila él, porque en la primera carta de Corintios, la misma que estamos viendo, pero en el verso 1, perdón, en el capítulo 1 y el verso 10, 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es el único caso de división, no ya conceptual, espiritual o filosófica, sino por simple ambición personal. Las luchas por los poderes constituyen una de las actividades satánicas dentro de las congregaciones que mayor rédito le ha dado a Satanás. El 70% de esas congregaciones se han visto divididas primero y disgregadas después, a partir de 2 o más visiones distintas, a veces opuestas, entre los que mayor predicamento ostentaban dentro. Pero ¿cómo puede ser? ¿Y sabes por qué? Porque una de esas visiones puede haber sido la que tenía un hijo de Dios genuino, que a lo mejor no era el más importante. El resto eran visiones personales. Hay algo que jamás pudo entrar en mi cerebro
con entidad suficiente como para ejercitar comprensión de tan incoherente que me resulta. Tomemos el ejemplo de un buen señor, de un buen hombre, miembro de una excelente congregación, que guarda en su íntimo ser la ambición de llegar un día a quedar al frente, pastoreando esa congregación. No puede con el que está ahora, porque mal que le pese, el que está ahora está haciendo las cosas bien, con sinceridad y con humildad. Pero no como a este buen hombre le agrada. Entonces, ¿qué va a hacer? Se junta 3 o 4 hermanos, fieles, a él naturalmente, y de paso seducidos por sus promesas futuras. Y estos 3 o 4 personas están dispuestas a testificar alguna patraña con relación al pastor para que, al cabo de un gran escándalo, ese pastor sea separado y este buen señor, como adalid de la caída, sea levantado en su lugar. Una cuestión lógica. Ahora, lo que no me entra en el cerebro es, ¿qué creyente podría imaginarse que luego de algo como lo que yo termino de relatar, Dios pueda bendecir de allí en más lo que él haga? ¿Cómo podés caer en semejante ceguera? Sin embargo, ha sucedido tantas veces. Claro, sería mucho más oportuno conocer los epicentros espirituales que atraen las divisiones. Mirá cómo lo ve Isaías, ya en aquel su tiempo ministerial. Isaías, en el capítulo 59 del libro, y en el verso 1, dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vos sabés que la división siempre va a partir desde la iniquidad. Entonces esto significa que cuando alguien llega a una congregación y por algún motivo comienza a ser factor de que esa congregación evidencie una doble visión, ese alguien hay que entender que es un inicuo. No necesariamente. Pero ¿cómo que no? Si acá dice que... Sí, yo veo lo que dice. Dice que nuestras iniquidades causan división. Pero cuidado, de ninguna manera dice que la iniquidad la tiene que traer el que llegó. Muy bien pudo haber estado incorporada desde antes, y al llegar alguien con integridad espiritual, moral y ministerial, entonces se manifiesta y produce división. Hay algo que es contundente. Cuando en una congregación no se manifiesta nunca el poder de Dios de alguna manera, evidentemente ahí hay algo que no lo permite. ¿Y qué puede ser obstáculo para que la presencia de Dios no se manifieste? Hay muchos, pero en lo que estamos charlando hoy y en lo concreto podemos definirlos en 3 muy precisos. Número 1, pecado. Número 2, incredulidad. Número 3, desobediencia. Si una congregación contiene alguno de estos 3 puntos, o 2, o todos, es indiscutible. Allí hay algún grado de iniquidad. Y si llega a vos, o llegás vos, mejor dicho, allí, y el Espíritu Santo te lo muestra, y de alguna manera lo decís, aunque sea elegantemente para no ir al choque, muchos van a coincidir con vos porque ya les había sido revelado.
pero no querían decirlo por temor a que le pegaran una patada. Ahora, los inicuos van a porfiar y van a defender con uñas y dientes lo que han conseguido desde el punto de vista jerárquico o posicional. Entonces batallarán y se agredirán, llevando las cosas indefectiblemente a una división. En la carta a los Romanos, Pablo, en el capítulo 16, versículo 17, Pablo escribe: «Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello». Esto se ha usado siempre para decir, bueno, si acá en este lugar te enseñamos esto, todo el que venga a decir otra cosa divide. Pero Pablo, cuando habla de la doctrina, no habla de tu doctrina denominacional, habla de la doctrina de los apóstoles, la que se lee en el libro de los Hechos. Haz este ejercicio. Toma un tema cualquiera, uno de esos que han causado polémicas o debates. Busca todas las escrituras que hablen de eso. Después recurrí a un diccionario cuando no entendás bien alguna palabra. Si cierto texto te suena incoherente, trata de buscar el significado verdadero en los originales. Yo sé que vos no entendés ni griego ni hebreo, pero hay material que te lo traduce. Bueno, no siempre se dice lo que Dios mandó que se dijera. Con todo visto y leído, entra en un tiempo de oración y, si es necesario, también de ayuno. En un lapso muy breve, el Espíritu Santo te va a mostrar las cosas tal cual son y no como los hombres pueden suponer o pueden presionar para que sean. Ahora completa el ejercicio. Observa qué es lo que se enseña sobre este mismo asunto en tu congregación. Si es demasiado variado, diverso y hasta contrapuesto, ya que aparentemente no todos dicen lo mismo, bueno, entonces vas a tener que recurrir al que está al frente en ese lugar y ver qué es lo que él o ella ha entendido. Ahora bien, si eso no encaja con lo que el Espíritu te ha mostrado con claridad y confirmación de dos o más testigos, que pueden ser personas que hayan recibido lo mismo o palabras, versículos, pasajes, textos, interiorízate qué es lo que se enseña al respecto en tu denominación. No ya congregación, sino en tu denominación. Si también fuera erróneo, alguien va a tener que enseñar lo genuino por amor a los hermanos y por amor a su nombre. Cuando vos comencés a hacerlo, si tenés la valentía y el respaldo divino para hacerlo, y el esfuerzo personal que te puede llevar, cuando vos comencés a hacerlo, seguramente eso va a traer divisiones. Pero ánimo, porque la iniquidad en este caso no está de tu lado. En la carta de Tito a Tito, en el capítulo 3, hay otro punto que tiene que ver con esto. En el verso 9 dice: pero evita las cuestiones necias. ¿Qué sería una cuestión necia? Vamos a ver. ¿Oramos de pie u oramos de sentado? O mejor, oramos de rodilla. ¿Oramos con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? No, para cachito. ¿Levantamos las manos para cantar o podemos dejar las manos en los bolsillos cuando hace frío y invierno y no hay estufa en este lugar? Cuestiones necias. Discusiones extensas por temas que no hacen al fondo
que en todo caso podrán charlarse alguna vez para unificar formas, si vos querés, pero no en el fondo. Cuestiones necias. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Mira, mi amigo, cuando me invitan o directamente por ahí me desafían a debatir teológicamente la validez o no de alguna interpretación, con la mejor cordialidad que encuentro, con la mayor cordialidad, no lo acepto. Entonces muy probablemente se piense, por esa no aceptación, que yo soy un cerrado, un obtuso, un soberbio, un necio o un autoritario. Dios los bendiga igual, pero lo que estoy haciendo es obedecer la palabra. Del mismo modo, si puedo, que la obedeció mi único modelo, Cristo, que jamás se metió en debate alguno. Ah, hermano, pero él era el Hijo de Dios. Ah, sí. ¿Y qué crees que sos vos por la fe en Cristo? El verso 10 del capítulo 3 de Tito dice: al hombre que cause divisiones. Yo quiero que te acuerdes de lo que estuvimos hablando recién. Habla del inicuo, del que no está conforme a la voluntad de Dios, tenga el cargo o la posición que tenga. No está hablando del que presenta una palabra clara y revelada que está en la antítesis de lo que se está haciendo en un lugar determinado. Bueno, al hombre que cause divisiones, a ese hombre inicuo, después de una y otra amonestación, deséchalo. Yo estaba estudiando otro tema hoy, donde dice el pasaje de Jeremías 53, perdón, de Isaías, que dice, no, Jeremías, desechado. Está hablando de Jesús. Es de la profecía de lo que iba a ser. Desechado fue. ¿Qué es desechar? No me interesa. Déjame al costado. No me interesa. Ojo, no está diciendo pegarle un garrotazo en la cabeza. No. No interesa. Déjame al costado. Pero no se puede ser tan cruel, hay que tener amor. La palabra dice, deséchalo. Si es inicuo, deséchalo. Se le dirá, se le dijo, no entiende. O sea, si la carne dice no, es no. Pero Dios puede salvar Dios quiere salvar a todos. Pero si vos decís, no, yo me voy al infierno, te va al infierno. Que te vaya bien, si lo decidiste. ¿Por qué vamos vos y yo a la presencia de nuestro Padre Celestial el día que nos toque partir? Porque lo decidimos. ¿Y por qué va a ir alguno por ahí, más de uno, de cabeza al lago de fuego y azufre? Porque lo decidió. El problema es, y ahí tenemos la asignatura pendiente, de todos aquellos que todavía no escucharon la verdad y no tienen capacidad para decidir porque no conocen qué decidir. Pero el que sí conoció la verdad. Muy bien. ¿Cómo hace el miembro de una congregación que ha accedido a una palabra rema para amonestar a alguien que está en una posición jerárquica superior y que está equivocado? ¿Cómo hace? No, hermano, no corresponde. ¿Cómo que no corresponde? ¿Y qué hacemos con esa palabra de someternos los unos a los otros y ministrarnos los unos a los otros? Pero es que él es el siervo. Mira, por el momento, y en este caso, es el designado, el nombrado, el elegido o el ordenado por otros hombres. Pero siervo, mi querido hermano y amigo, siervo es aquel que hace la voluntad de Dios, no la suya. Ese es siervo. ¿Dónde viste un siervo que haga lo que se le da la gana y el amo no le diga nada?
si la categoría que vas a ocupar es de siervo, está para hacer la voluntad del amo, no la tuya. Y tu voluntad responde a la voluntad de un señor que te la dejó escrita como para que no le errara. Ahora, si vos querés ver una parte de lo que él escribió, y la que no te gusta o no te conviene, no, ese es otro problema. División. Esto te tiene que servir para que quede en tu mente, en tu corazón, en este día, la certeza de que cuando no cumplís con la voluntad de Dios en lo que sea, y venga otro u otra, puede ser tu casa, tu familia, tu trabajo, lo que fuere. Viene otro y te dice, no, la voluntad de Dios para esto es tal cosa, así. Y no estamos haciendo eso. Te lo va a decir con el máximo amor, sin deseo de hacerte quedar mal ni de hacerte pasar vergüenza. Tenés dos caminos. O decís, tenés razón, vamos a cambiar, y seguimos todos juntos. O si no, yo no quiero cambiar nada. No te asombre entonces que sea lo que fuere, una congregación, una denominación, un país, una casa, una familia, un matrimonio, se divida y cada uno agarre para su lado. Dios te bendiga. Espero que te sirva para tu vida o para la de cualquiera que se acerque a ti buscando ayuda. Espero que de alguna manera también te sirva para estar plantado o plantada sobre tus pies y no dejarte llevar por cualquier viento de doctrina, así sea una doctrina de prestigio, porque la única doctrina válida es la doctrina de Jesucristo. Está fundamentada en los apóstoles, está escrita en el libro de los Hechos y los 4 evangelios y reafirmada por todas las cartas de Pablo, no con versos sueltos, sino con todo el contexto.